Hace un año atrás en este lugar hacía una entrevista que no va a ser igual, pero es con el mismo personaje, el mismo funcionario público, explicando lo que sería en aquel momento la llegada de la primera ola, y hoy estamos en la segunda sin conocer pico ni techo. Entonces, extremar todos los cuidados es una realidad, es una demanda, es un acto de comprensión social y sanitaria. Pero también los gobiernos tienen que dar respuestas en la medida de lo posible, comprendiendo aquel fortalecimiento del sistema que se había hecho en 2020 y afrontar esta situación que es extrema, que ya está dialogando con el colapso. Y entonces con Juan Barani, el doctor Juan Barani, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, no vamos a recordarlo primero, pero sí algunos aspectos nodales de lo que tenemos que hacer entre todos y todas. Juan, muchas gracias por estos minutos para Quórum. ¿Qué tal? Buen día. ¿Se veía venir esta segunda ola? Y la verdad que es bastante impredecible el COVID. Nos ha pasado que pensábamos después de las fiestas que iba a haber una segunda ola en ese momento cuando se hablaba de esta posibilidad, lo cual no sucedió. Lo que sí se vio venir es esta cuestión de la mutación de algunas y la aparición de algunas variantes que los estudios arrojaban que sí, que tenían mayor transmisibilidad y que lo empezamos a ver en los países limítrofes a nosotros, Argentina, sobre todo en Brasil. Y en base a eso sí, geopolíticamente se veía venir esto como una cuestión de que Argentina parecía que era el único país de la región, de la zona que no tenía esta incidencia. Ahora fíjate, cepa de Manaos y británica. Los dos entendemos algo de mapas de geografía, es decir, ¿cómo llega? Bueno, tiene que ver con la globalidad, pero ese virus se transporta, ¿no? Yo antes de hacer esta nota, por supuesto, busqué información sobre esa cepa. En Córdoba había aparecido hace 20 días atrás. Y ayer me confirmaba que Moreno tiene esa cepa, las dos cepas, británica y Manaos. ¿A qué atribuís esta velocidad y la rápida mutación del virus? Es decir, porque estamos hablando de nuevas cepas. Y la verdad que bueno, la velocidad tiene que ver con la globalización puntualmente, con el transporte de las personas a través de los continentes y con la falta quizás de controles en alguna instancia. Y el tema de la aparición de estas variantes, bueno, por un lado tenés la propiedad del virus, que de por sí los virus son organismos inteligentes que hacen todo lo posible para vencer a las resistencias. Y por otro lado tenés el tema de cómo se manejó la pandemia en los países de donde surgen estas variantes, ¿no? Sabemos muy bien que la política que desarrolló Brasil no fue la más eficaz y que bueno, hoy en día está peleando, no sé si ya lo es, el país con más casos y con más fallecidos a nivel mundial. Y Gran Bretaña tuvo en principio también una desestimación por su primer ministro de que el COVID no era otra cosa más que una gripe. Creo que tiene que ver en gran parte con la falta de control de foco y que eso le da la posibilidad al virus de replicar más y que genera dentro de su replicación mutaciones que son para autoprevalecer, digamos. Como estas mutaciones, digamos, de las dos cepas que te estoy preguntando, ¿son más veloces en el contagio y pueden ser más letales? ¿Eso está en estudio? ¿Hay algo? Porque decía en el comienzo, ¿cómo se alcanza certeza en un nivel tan alto de incertidumbre, ¿no? Realmente los logros que se están haciendo a nivel científico son descomunales en el sentido de la rapidez de la información. Sí. Pensá que para desarrollar una vacuna antes se necesitaban 10 años, hoy tuvimos una vacuna en 6 meses. Y bueno, con esta particularidad que a un vacunado podés contraer el virus y contagiar, hay que decirlo eso. Podés contraer el virus y potencialmente podés transmitirlo, sí, es verdad. Pero bueno, hablando de la vacuna particularmente, reduce las formas graves. Sí. Pero bueno, esta particularidad de la pandemia y de cómo se va generando esta transmisibilidad hace a un mecanismo de resistencia, como te decía, el virus. Y bueno, van adquiriendo inteligencia, por así decirlo,
Y sí, efectivamente estas cepas que estábamos hablando tienen la posibilidad de ser más transmisibles y se estaba hablando de una mayor letalidad. Eso lo veo todos los días, Juan, en lo que mandan ustedes en los partes. Gráficamente está mostrándose un aumento de la letalidad y, como dijo ayer la intendenta, por día 300 casos. Te pregunto, testeos, ¿qué te arroja? ¿Que el 80% son positivos? ¿Qué está arrojando en un eso? Porcentaje de entre un 35 y un 40% de positividad. ¿De testeos? De testeos. Ok. La gente está también con mayor alerta, están consultando más. Eso también aumenta la sensibilidad, digamos, la captación de personas, pero entre un número grande de personas tenemos que un 35%, 40% resultan confirmados. Lo cual es un número importante. Estamos testeando muchísimo más que en otras circunstancias, de hecho incluso más que en la primera ola. Nuestra capacidad operativa se ha incrementado considerablemente. ¿Es un 40% más que el año pasado de testeos? ¿O por semana? Y mira, por semana estamos haciendo alrededor de 2.000 testeos en la Secretaría de Salud, sí, sumado al hospital que está haciendo alrededor de 1.500 testeos. Hemos aumentado considerablemente nuestra capacidad. Pensá que hoy en día nuestro hospital está con la posibilidad de hacer PCR. Bien. En una cantidad de 180 muestras por día aproximadamente, y se están sumando otras estrategias a través de los privados y prontamente de la provincia de Buenos Aires con el testeo rápido de antígeno, que eso también eso es muy importante. Lo que orienta es aportar rapidez en el diagnóstico y que la persona, cuando accede al hisopado, porque también es con un hisopado nasal, cuando accede al hisopado a los 15 minutos tiene el resultado. Y eso lo que favorece es de poder hacer un bloqueo de la situación y un relevamiento de los contactos estrechos, de forma de, en la primera instancia, que creo que es la más importante, el primer contacto con el confirmado, podamos cerrar la situación y que esa persona ya sepa que es una persona que tiene coronavirus de forma confirmada y que pueda tomar las medidas necesarias para aislar a sus contactos y a sí mismo, obviamente. Juan, hablemos de la capacidad operativa del sistema que tiene el municipio de Moreno, o el distrito de Moreno, público y privado. Mariel Fernández dijo, nos quedan 14 camas. Este mensaje fue grabado el 13, ¿verdad? ¿Qué pasa con los dos efectores privados si el hospital se prepara para una refuncionalización y hasta dónde está la capacidad operativa de la unidad de pronta atención en Cuartel Quinto? Bueno, muy bien, son varias cuestiones. En primero te quería contar a vos y a la audiencia que este lunes retomamos con reuniones con todos los efectores públicos del nivel local, del nivel Moreno, distrito, donde tuvimos una reunión con los efectores privados que nos comentaban de la saturación ya que existe en el sistema privado, donde están con una tasa de ocupación de camas críticas cercanas al 100%. Esto es algo que se ve en todos los niveles, no sé si vos lo habrás contado, pero bueno, en Cava se visualiza justamente que todo el sector privado está con tasas cercanas al 100, y esto termina recayendo en el sistema público. Nuestro sistema público, gracias a la gestión que se hizo de nuestra intendenta, se vio reforzado considerablemente, de medida que hemos aumentado un 400% nuestra capacidad de cuidados críticos dentro de nuestro municipio. Por un lado tenemos nuestro hospital zonal, el María Luciano de la Vega, que de tener 8 camas, hoy tenemos 18 camas, con la posibilidad de tener 30 camas, que ahí voy con lo que vos decís de la refuncionalización. Ahora, 18 para terapia intensiva, estamos hablando. Estoy hablando siempre de camas críticas. Ok, con que se entienda, con respirador. Con respirador, bien. En la UPA, que bueno, está la UPA 12, y adjuntamente a la UPA 12 se hizo el hospital modular número 5, que vale decir que este hospital modular es, junto al de Mar del Plata, son los únicos dos que están actualmente funcionando y operativos. Eso también tenemos que agradecer a la gestión que se hizo
desde nuestra intendenta para que no se libere al personal y que pueda ser tomado por la provincia de Buenos Aires. Hoy en día, estos hospitales modulares tenían una planta de trabajadores que eran becarios de la Nación. Lo que se hizo a nivel local fue que esos becarios puedan ser tomados por la provincia de Buenos Aires para que quede funcionando. Bien, absorbidos por la provincia, planta, vamos a decirlo así. Sí, más o menos. En vías de. En vías de, vale. Hoy en día nuestro hospital modular tiene una capacidad de 24 camas 24 camas críticas con respirador, de las cuales tenemos operativas 12. Esto es importante decirlo. Necesitamos, y quería aprovechar este momento para poder concientizar y poder hacer un llamado al cuerpo de profesionales para que se puedan sumar. Estamos sacando campañas para conseguir profesionales que puedan manejar camas críticas y que puedan hacer seguimiento de pacientes COVID moderados a graves, junto con la provincia de Buenos Aires, para poder fortalecer y poder abrir y tener operativo al 100% al hospital modular. Tenemos 24 camas con respiradores en el hospital modular y tenemos 8 camas más para sumar en la UPA. De forma que en nuestro sistema público de salud tenemos una capacidad operativa de 30 camas en el hospital María Luciano, 24 más 8, saca la cuenta. Son 32. Perfecto. Tenemos 62 camas que estamos viendo de cómo podemos cerrar esto de acá a la semana que viene para que estén operativas. Claro, y además, cuando ustedes lo miran más que yo, por supuesto, y agradezco que todos los días nos acercan al parte, es que uno ve el colapso aquí a la vuelta. Y dentro de esto, déjame preguntarte, ¿qué sucede con el oxígeno? ¿No? Porque estamos hablando, necesitamos recursos humanos, tenemos estas 62, ¿y el oxígeno? Bueno, justamente el otro día que nos juntamos con los efectores públicos y privados, con todo el cuerpo de gestión, uno de los temas que salió como crítico es el tema del oxígeno, de la red de oxígeno. Y bueno, estamos haciendo todo lo posible para prepararnos. Hay también una iniciativa a nivel provincial para armar nuevas plantas de producción de oxígeno. Sabemos por la experiencia que se han visto en otros países linderos que el oxígeno es uno de los factores determinantes. Porque bien, no todas las personas que tienen un COVID moderado o grave requieren asistencia respiratoria mecánica, pero sí muchas requieren máscara con reservorio como para poder mejorar la saturación de oxígeno. Para no llegar a ese nivel. Para no llegar al respirador, exactamente. En este momento todavía no tenemos una saturación del sistema en ese sentido, pero sí entendemos y estamos tomando acciones para que no nos suceda. Juan, dos preguntas finales. Mensaje concreto y claro para la población. Que lo charlé contigo antes, para mí los gobiernos siempre tienen más responsabilidad que el ciudadano de a pie, esto es claro. Es que el mensaje se entienda que estamos en una situación crítica que se anunció el año pasado, pero ahora la estamos atravesando. ¿Por qué lo digo? Porque el año pasado, cuando yo miraba los partes, que eran muy completos y complejos para leer hasta que uno adquiere el ejercicio, yo encontré que el 90% de los casos COVID estaban en sus domicilios. Es decir, nunca estuvimos cerca de una saturación, tal vez agosto del año pasado, septiembre. Ahora estamos hablando claramente de una saturación, que se necesita recurso humano, que se necesita oxígeno, que se pueden refuncionalizar el hospital, que se puede ampliar la unidad de pronta atención. Ahora, el mensaje para que se entienda en dónde estamos sentados o parados. Hay varias cuestiones para tener en cuenta en relación a esto. En comparación con la primera ola, nosotros cuando tuvimos la primera ola de la pandemia, a nivel nacional, con el decreto que sacó el Ejecutivo, se suspendieron todas las actividades y la circulación de personas y la asistencia de patologías crónicas y las cirugías programadas, de forma que durante la primera ola tuvimos las terapias intensivas vacías, entre comillas lo digo, de situaciones no COVID. Hoy en día no es la realidad que tenemos. Hoy en día estamos viendo que hay circulación importante de vehículos, las escuelas están abiertas, los comercios están abiertos. Y después de un año de pandemia, donde muchas personas, muchos vecinos que han
relegado su salud de patologías crónicas, hoy están con su salud desgastada. Y esas situaciones están llegando también al sistema de salud. Y hoy en día, por ejemplo, en el hospital de Moreno, de las 8 camas que están ocupadas, tenemos solamente una persona con COVID. El resto de las situaciones son de otra índole, situaciones crónicas, accidentes de tránsito, postquirúrgicos, cuestiones que en otras circunstancias no las tuvimos. Hoy en día lo que tenemos que lograr es que esas camas de terapia que están ocupadas por otras situaciones vuelvan a estar vacías, de forma que, como estábamos intentando en todas las circunstancias, todos los medios de transmitir, es que podamos nuevamente, si bien la sociedad, a mi criterio, no va a tomar nuevamente un estado de suspensión total de actividades, tenemos que ser sí conscientes. Y si bien el Estado tiene una responsabilidad muy importante en lo que tiene que ver con la gestión de esta pandemia, también lo es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, de nosotras. Esto es barbijo, tapando nariz y boca, alcohol en gel, ¿verdad? Para limpiarse las manos. Perfectamente. ¿No? Lo más importante son las no medidas que venimos... No compartir vasos, ni mate, hablando, ¿no? Desde que empezamos hace un año. Sí, vos siempre que me has preguntado, sí. Yo siempre he reforzado lo mismo. La cuestión tiene que ver con el uso correcto del tapaboca, tapando nariz y boca, la higiene de manos periódica. Algo que es muy importante en este momento del año, que comienzan las temperaturas bajas, es la ventilación de los ambientes. Se vio que algo mucho más importante que por ahí que la cuestión de las superficies es el tema de la ventilación cruzada y el tema del índice de cantidad de dióxido de carbono, que es el aire, digamos, que uno expira, para darse una idea de que a mayor cantidad de dióxido de carbono, mayor posibilidades de transmisibilidad. Por eso es muy importante que el aire circule. Aunque tengamos frío, bueno, no importa, digamos, abriguémonos y tengamos abiertas las ventanas de nuestras casas, evitemos las reuniones sociales, respetemos la distancia. Lo repito nuevamente, que parece una obviedad, pero no compartamos mates, no compartamos bebidas, no compartamos botellas del pico. Ya a un año y meses de la pandemia creo que deberíamos haberlo aprendido, pero siempre es bueno seguirlo reforzando. Cuidémonos, cuidemos al otro. Desde la Secretaría de Salud estamos trabajando intensamente en poder darle respuesta a todos y todas las vecinas. Y estamos implementando nuevos dispositivos como para poder dar respuesta efectiva y poder determinar que la gente que realmente requiera la asistencia, porque sea una persona que tenga alguna comorbilidad o que sea una persona mayor de 60 años, pueda acceder efectivamente al sistema de salud. Eso es muy importante. Y la última breve, situación de las escuelas. Yo no puedo en este momento de hacer la nota a Juan Barani hablar de trazabilidad, que lo hicimos el año pasado. Por lo que decía recién Juan, y estamos acá en el predio del viejo hospital y hay una circulación. Es decir, ¿cómo se alcanzaría una trazabilidad exacta? Es casi imposible. Pero pienso en las escuelas, pienso en los trabajadores y trabajadoras que usan el transporte público, esos niños que van a la casa, en los barrios. ¿Qué hay que hacer? ¿Vos creés que hay algo para mirar y realizar independientemente de lo que creo que se va a anunciar el sábado y se va a empezar a cumplir la semana que viene, que es una fase 1? Hasta acá es lo que todo el mundo de la política y sanitarista están diciendo la semana que viene. Y realmente es algo que quizás cuando estábamos en principios de marzo lo veíamos como una posibilidad concreta y todos los que estamos trabajando en esto decíamos: cuidemos la presencialidad de las escuelas, hagamos lo que tenemos que hacer, cumplamos el protocolo, cuidémonos cuando viajamos en el transporte público. Pero bueno, realmente hoy en día, con la circulación viral que tenemos, con los picos y récords de incidencia de casos que tenemos, yo creo que es muy difícil poder sostener una situación de presencialidad. Sobre todo, más allá, lo que hemos visto nosotros del análisis que hemos podido realizar es que no es tanto en la escuela en sí la situación, porque en la escuela sí se respeta el protocolo, los alumnos están con barbijos, están respetando la distancia, los docentes tienen las máscaras, tienen los barbijos, pero el tema es de la circulación de gente y el relajamiento, obviamente, que sucede en todos los trabajadores
cuando compartimos un desayuno, una merienda, una sala de profesores, que hemos visto que las situaciones en las escuelas se dan a raíz de esas situaciones y no tanto en el aula en sí. El sistema de burbuja funciona, es efectivo, pero bueno, tenemos la variable del transporte público, que no hace falta más que ver la televisión, de ver cómo se viaja en tren, y realmente ahí es realmente inmanejable esa variable.